Ya en comunicación, porque es un tema muy vigente y no es ya de una preocupación permanente, pero a raíz de la última sanción y ya promulgación de la ley de alquileres en todo el país en el Congreso Nacional, el pasado miércoles ya entró en vigencia. Bueno, para conocer un poco más del panorama, en este caso ya en la provincia de Río Negro, estamos en comunicación con Roberto Díaz, que es presidente de la Unión de Inquilinos de Río Negro. Te saludamos, Roberto, siempre nos atendés tan amable y nuevamente estamos aquí contigo. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, ahí estamos. Bueno, Roberto, con ganas de ver cómo se presenta, además de algo, de un panorama que ya lo hemos charlado y es claro, complicado aquí en nuestra provincia. Bueno, ¿qué primera reflexión te merece aquí ya la sanción de esta nueva ley, o sea, de estas modificaciones que ha tenido la ley, finalmente recordamos, primero aprobada en la Cámara de Diputados, luego llevada al Senado, modificaciones que fueron finalmente votadas en la Cámara Baja y bueno, que ya entró en vigencia. Sí, yo creo que todo este proceso que duró meses, no sé si deja algún saldo positivo respecto, digamos, la ley que teníamos, que bueno, que sigue vigente en realidad para la mayoría de los contratos en este momento que están firmados. Sí. Eh, en su momento, cuando a mí siempre me preguntaron si estaba de acuerdo con modificar la ley, yo había dicho que el único sentido que tenía volver a debatir la ley era para mejorarla y para encontrar algún tipo de solución que, por lo que se debatió y por lo que se modificó, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Ujú. Es decir, el problema de los inquilinos en Río Negro y en la Argentina en general eh, pasa por otro lado, digamos. Vos tenés problemas, más del 60% de los contratos están en negro, no se cumple con la ley de alquileres, no se cumple, por ejemplo, con los aumentos anuales, sino a veces siguen siendo semestrales, no poder alquilar con chicos, no poder alquilar Sí. con mascotas, eh, que no te reciben las llaves, que te hacen pagar, digamos, los arreglos que debería hacer el propietario. La verdad, bueno, y obviamente ni hablar de la falta de oferta, falta Ujú. de viviendas, ¿no? Entonces, si vos te das cuenta de todo lo que se discutió en el Congreso de la Nación y cómo quedó esta ley, bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra, digamos. Entonces, eh, ¿qué decimos nosotros? Decimos que fue una especie de pérdida de tiempo porque se modificó la ley, es cierto, pero los problemas, la falta de oferta de viviendas sigue estando igual y la modificación que sigue en la ley no va a mejorar esa situación, lamentablemente. Claro, lo que existiera el peligro de que la modificación en la ley fuera aún más en contra de los inquilinos. O sea, hubo un momento que... Eso sin duda, sí, eso sin duda, porque el planteo, mire, esto también hay que decirlo, el planteo original Mm, tenía que ver con derogar la ley, que era lo que planteaba la Libertad Avanza, y un sector de Cambiemos, ¿no? Que iban por todo, digamos, iba para que el inquilino no tuviera directamente ningún tipo de letra mm, que favoreciera o que le permitiera, para que te des una idea, discutir algo. O sea, el inquilino estaba a punto, sin ley, de quedar de pagar merced. aumentos semanales, por Mm, ejemplo. claro. Entonces, en ese sentido, sí, el tema es que eh, después, digamos, el debate es, bueno, faltan ofertas, decía el mercado, decían, se debatía en el Congreso, faltan viviendas. Bueno, la propuesta era que se reduzca la ley de 3 a 2 años y que el inquilino pague más, ¿no? Porque Sí. no querían usar un índice que no es el de mi casa propia, que sé que efectivamente terminó quedando, sino que querían usar otros que aumentaban la velocidad, no solamente la velocidad del aumento, sino también la cantidad que el inquilino iba a terminar pagando de un alquiler. Entonces Ujú. era totalmente regresivo.
pero si vos te das cuenta, lo que se terminó modificando no termina mejorando la oferta de viviendas, porque el problema no lo tenemos si el contrato dura de 2 a 3 años o si los aumentos son semestrales o son anuales. El problema lo tenemos en que tenemos una gran cantidad de viviendas hoy en la Argentina que han migrado, digamos, del mercado de alquiler permanente al mercado de alquiler temporario o turístico, ¿no? Sobre todo en la zona andina, eso es muy, muy fuerte. Entonces, se gana tanto en ese mercado, ¿no? 4 o 5 veces más, que por más que vos modifiques la ley, incluso hoy, aunque vos hoy quites la ley, la derogues por completo, no va a haber más oferta. ¿Por qué? Porque se gana tanto dinero que las viviendas están en ese mercado. Entonces, la discusión debería haber ido en otro sentido, y el tipo de regulaciones deberían ir en otro sentido, no modificar la ley actual de alquileres, sino crear algún tipo de instrumento que te permita traer viviendas de ese mercado, que encima la mayoría son ilegales, de ese mercado al permanente, ¿no? La actualización de los montos que antes se hacía anualmente ahora pasa a ser cada 6 meses y se basa, bueno, en este coeficiente de la casa propia, Roberto. Sí. ¿Qué significa? En la práctica, ¿qué significa? Significa, es como, ahí quedó como un empate, si querés, porque la verdad que para el inquilino es mejor pagar una vez al año un aumento. Con los niveles inflacionarios que tenemos, vos después ese aumento que empieza siendo muy fuerte para el bolsillo, después a lo largo del año se va licuando con los niveles inflacionarios que tenemos y terminas pagando poco. Lo que pasa es que, claro, al propietario eso no le servía. Entonces se pasa a un aumento cada 6 meses con un índice que es más barato, digamos, aunque el aumento sea semestral. Te aumenta más rápido, pero más barato. Entonces queda ahí como una especie de empate técnico. Entonces esto le permite al propietario recibir un aumento mucho tiempo antes, ¿no? No esperar un año, pero que ese aumento no va a ser tan fuerte como si utilizáramos el actual índice, que es el que tiene los contratos, que es el Banco Central. Bien. En cuanto al pago adelantado, ahora, ¿cómo se está manejando y qué es lo que cambia con la ley nueva? Mira, sí, se prohíbe el pago adelantado, que era algo que... ¿De 3 meses? Que complicaba, claro, sí, le complicaba muchísimo al inquilino, porque imagínate que nadie tiene tanto dinero en el bolsillo para adelantar tanto dinero. Pero además hay algo que es muy importante que prohíbe, que es algo que venía ocurriendo mucho, era de ofrecer los alquileres en dólares, publicitarlos en dólares, cobrarlos en dólares, y esto era una especie de aumento encubierto, porque si vos tenés una devaluación o permanentes devaluaciones del peso frente al dólar, bueno, te están cobrando $600 por decirte un número, ¿no? Uh-huh. Bueno, cada vez eso es más caro para el bolsillo del inquilino. Entonces, es una forma de aumento, era una forma de aumento encubierto. Hoy todo eso se prohíbe por ley, entonces, bueno, ya o debería ser, digamos, un atenuante para que el inquilino, digamos, no tenga que andar corriendo con su sueldo yendo a comprar dólares, o que directamente te rechacen en un alquiler antes de ingresar, porque vos le decís, che, mirá que no puedo comprar dólares, y te digan, bueno, listo, el alquilo que está atrás tuyo, digamos, que es algo que también ocurre muchísimo, ¿no? Claro, hay tanta demanda. Y después, claro, no, y después algo que es sumamente positivo es haber mantenido el contrato en 3 años como plazo mínimo y obligatorio. Incluso aquellos contratos que se firmen por 1 año o 2 años o 6 meses, la ley considera que esos contratos valen por el plazo de 3, de forma obligatoria. Y esto es muy fácil de discutir para un inquilino, simplemente con una carta documento señalando de que los contratos tienen un plazo mínimo de 3, con eso solamente alcanza para que el inquilino haga valer ese contrato por 3 años. Bien. Roberto, por lo que entendemos entonces, lo grueso de los problemas que en este momento están teniendo
los inquilinos no, con la nueva ley no cambian en nada, digamos, no se soluciona. No, es como decía recién tu compañero, no empeoró. Eso es, en este contexto es algo sumamente positivo, porque podría haber sido peor, sin lugar a dudas, porque plantear una derogación de una ley en un contexto inflacionario es una locura realmente, y un acto de irresponsabilidad de parte de Cambiemos y de la Libertad Avanza. Eso hay que decirlo con todas las letras, porque con la inflación que tenemos, vos pensás que puede golpearte la puerta todos los días del inmobiliario o un propietario a decirte que te va a aumentar el alquiler, y sería legal. Entonces eso realmente es una locura, eso no pasó. Bien. Ahora, vos me decís, ¿mejora esto la situación de los inquilinos, esta ley? Y la verdad que estamos muy lejos de eso, muy lejos, porque hay condiciones macroeconómicas, ¿no? Viene hoy mucho turismo internacional, hay mucho turismo interno que ha generado una sobredemanda de las viviendas que antes eran permanentes. Entonces hoy tranquilamente se pueden quedar en el alquiler temporario porque ganan muchísimo dinero ahí. Entonces esa nueva, esto tiene que ver, por eso te digo, con el peso tan barato, muy barato venir a la Argentina, muy barato, es mucho más barato hacer turismo dentro de la Argentina que irse afuera, ¿no? Entonces, imagínate que por darte un ejemplo, en Bariloche, nada más que en Bariloche, se recibían hasta antes de la pandemia 700.000 turistas y hoy está en 1.400.000. Entonces hay una nueva realidad estructural de demanda de las viviendas que es nueva, y que el Estado tiene que tomar nota y marcar ciertos parámetros para que no quede la vivienda en cero, porque hoy la oferta de vivienda, que es el otro problema que tenemos en Argentina, a diferencia de otros países, la oferta de vivienda es solamente del sector privado. Tenés países como Holanda, donde vos tenés oferta de viviendas que son del Estado. Entonces, si hay una fluctuación en la oferta privada, no cambia demasiado. Claro. La oferta de viviendas, porque el Estado te garantiza poder alquilar en las viviendas que tiene. Entonces creo que esa es una deuda que se tiene con la ley anterior. La ley que se votó en 2020 señala en un artículo la obligación de crear viviendas de alquiler social, para que justamente no pase esto que está pasando en este momento. Claro. Bueno, clarito. Gracias por habernos atendido, Roberto, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Perdón que siempre soy el de las malas noticias. No, bueno, pero... Alguna vez te llamaremos y daremos las buenas. Pero es lo que está ocurriendo, y nos toca muy de cerca, porque todos tenemos familiares que están alquilando, nuestros hijos, totalmente, por ejemplo, que están alquilando, y que esta es una realidad. Están pagando alquileres que les es imposible, no consiguen, si tienen niños menos, con mascotas. Bueno, todas estas dificultades que ya las conocemos, obviamente. Totalmente. Así que gracias. Gracias, Roberto. Un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Roberto Díaz, presidente de la Unión de Inquilinos de Río Negro. Y bueno, este panorama, queríamos ver qué pasaba con la sanción y promulgación de la nueva ley. Este es el panorama, un panorama que no se modifica demasiado, y con esto, ¿no? Con una deuda del Estado, de los estados. Inclusive ahora, independientemente de partidos políticos, prácticamente no se ha tomado mucho en agenda para las elecciones del domingo. Alguna que otra referencia que, bueno, cuesta alquilar, pero el problema habitacional es grave en todo el país. Y en nuestra comarca, bueno, se nota un poco más. Yo que viajo mucho a la comarca de Patagones y Viedma, a mí me sorprende, en Carmen de Patagones todo el tiempo se están haciendo barrios de viviendas, unas viviendas preciosas. Es impresionante cómo se sigue construyendo. Acá recordamos que en Bolsón, ¿cuántos años que no se construye una sola casa? Un plan del IPPB, ¿no? Claro, mucho tiempo. Bueno, todo un tema. Están abiertas nuestras vías de comunicación si quieren operar, 154-81-88-88.